Este mismo 11 de abril vais a poder disfrutar del nuevo juego de Sherlock Holmes. En el vídeo de hoy os traigo un poquito de gameplay editado más mis primeras impresiones gracias a la promoción que estamos haciendo con el estudio de Frogwares. Dicho esto, comenzamos sin perder más tiempo. En el comentario fijado os dejaré el link por si queréis más información sobre el juego, a la página principal. Y dicho esto, comenzamos ahora sí que sí una nueva partida, a ver qué tal está. Es un juego por capítulos y también hay diferentes dificultades. La más sencillita lo puedes incluso personalizar tú y también una dificultad un poquito más compleja. Intentaré callarme en las primeras cinemáticas, lo dicho, iremos editando el gameplay como tal. Y aquí tenemos capítulo 1, La sombra sobre Londres. ¡Let's go! Gráficamente de momento se ve bastante bien. Dr. Watson, would you kindly close the door behind... rather than daze. My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Perfecto, ya nos podemos mover por aquí, los controles van bastante fluidos y nuestra primera misión es saber un poquito qué ha pasado con el periódico, así que vamos a interactuar con él. Aquí debería estar, perfecto, y vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos como tres cosas con las que interactuar, se pone en amarillo, al menos en esta dificultad, y bien, comencemos con este periódico de por aquí, ¿no? Perfecto. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Algo le ha pasado, lo tendremos que investigar seguro. Un portavoz de la policía le asegura a The Advertiser, que es este periódico, ¿no?, que están seguros de que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre así llama la atención, ya sea la de otros hombres en los clubs para caballeros o el de las aves nocturnas. Tenemos por aquí también un libro de la tienda de libros y también una carta de... Another letter from Ahí está, de Werner. I never replied, Nunca but they respondo, pero keep siguen coming. llegando. The Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. A missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. Ha My dear desaparecido un fellow, periódico, life gente. is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Vale, parece ser que tenemos que ir a buscar el periódico que está en la basura o algo así. Por cierto, también aquí tenemos un menú ya principal. Aquí tenemos en la misión actual, falta el de Strand. Watson trajo el correo de la mañana, pero falta de Strand. Se deshizo de él antes de entrar al edificio porque las páginas estaban manchadas. Es posible que aún pueda encontrarlo en el contenedor, pues tenemos que rebuscar en la basura. Aquí también tenemos el resto de cosas que hemos ido viendo de la mesa, el libro ese y también el periódico el otro. Por aquí tenemos un mapa bastante lindo. Y por último, oye, nos podemos cambiar con bastante personalización. Aquí tenemos pues outfits un poquito de sombrero, gafas, vello facial también, barbita, patillas y demás. Maquillaje, ¿no? Como si alguna cicatriz. Y también un traje ya bien hecho. Bastante bien. Bien elegantes que vamos. Ahora sí que podemos investigar qué ha sucedido con nuestro periódico. Vamos a ver... Uy, no hay pantallas de carga entre abrir las puertas. Esto está bastante bien. Y vamos para la calle. Y salgamos a la calle. Va muy fluido y se ve bastante bien, ¿eh? Me sorprende. Y la basura asumo que es eso. Me voy a poner un poquito más en la esquinita para no molestaros los textos.
Y a ver por aquí qué tenemos. Uy, esto es una púa en plan de erizo o algo así. Una espina de cactus, casi. Si estuviese envenenada nos podría haber hecho bastante pupita, cuidadito, ¿eh? ¿Alguien trató de envenenarme? Vale, con esto podemos correr. Vale, y supongo que le vamos a preguntar al niño que nos dé otro periódico o si ha visto algo random, ¿no? Vale, vamos a preguntarle... hay que empezar a investigar, ¿no? ¿Qué pasó con mi periódico? ¿Por qué sale en amarillo? Estamos jugando en dificultad a lo mejor demasiado sencilla y me sale como lo importante destacado. O a lo mejor es el tutorial. I presume you see everything that goes on around here? Tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Uy, Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. tenemos que Dr. pagar, Watson. gente. Cool, now I can take the day off. Vale, venga, niño. A ver, ¿qué le hizo al periódico? Háblame del hombre en nuestro portal o a dónde se dirigía. Háblame del hombre en nuestro portal. A ver quién era, ¿no? Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Ever heard of a well-read assassin? Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. ¿Y a dónde se dirigía? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Vaya, no se ha enterado el niño. Sorry. ¿Y qué le hizo al periódico? ¿Nos habrá tratado de envenenar Did you see 100%? what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but had Vale, a no sabe customer. mucho el niño, la Then verdad. there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears, if you have more shillings. Vale, es esto, ¿no? ¿Quién arruinó el de Strand? Vale, como que es un sistema donde hay preguntas y las tienes que responder, ¿no? Vale. Fijamos, testimonio del chico de los periódicos. Vale. Burns, el librero local, lo arruinó. Vale, esto es extremadamente sencillo. Simplemente teníamos que juntar como las dos pistas. Pero asumo que en los distintos capítulos que hay dentro del juego va a ser más complicado. Me ha faltado un pequeño tutorial, pero bueno, había un botón de ayuda, así que si hubiese sido listo le hubiese dado y lo hubiese entendido súper fácil, súper rápido. Pero bien, está bien, está bien. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Burns, el librero local, le entregó una novela a Watson. Una espina de cactus para un asesinato, una explosión fuerte, una visita al señor Burns. Todo cuadra, ¿no? Vale, el señor Burns está implicado, así que ahora tenemos que ir a simplemente encontrar su librería, ¿no? ¿Podemos interactuar con la gente que nos encontremos? Uy, parece ser May I que sí. ask for your assistance? Puedo pedirle que me ayude. Vale, aquí está, librería de Barner. Supongo que tenemos que entrar y preguntarle un par de cositas, ¿no? Al señor. Venga, vamos para allá. A ver, compañero. Observar. A ver, en las manitas. Uy, no puedo. Vale, sí. Ahí tiene algo en las manitas, yo creo. Tinta de periódico. Bueno, tiene sentido, ¿no? Está aquí leyendo todo el rato y demás. Vale, no es algo tan importante. Aquí, ¿qué le pasa en la rodilla? Se apoya mucho en la pierna derecha. Bueno, ahí está. Los zapatos los tiene también bastante manchados. Quiere parecer más alto. Bueno, quiere parecer más alto. Y lo último que faltaría es esto de aquí. Bolsas en los ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. El señor Burns tiene bolsas en los ojos, resultado de no dormir y del estrés. Ha desarrollado una cojera, posiblemente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte, seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Burns, y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Entonces, podemos decir que el señor Burns está trabajando para alguien porque está en problemas, tiene miedo, le pasa algo, ¿no? Víctima del chantaje, adicción al trabajo, claro. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. Uy, no quiere hablar con nosotros para nada, ¿eh? In a month or two. Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No,
really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Vale, pues ha llegado el momento de investigar la tienda mientras el pobre hombre no quiere ni ver... ¡Ay, el perrito, gente! ¡Ay, el perrito! Vale, supuestamente si le doy a la Z como que escaneamos todo y vemos los puntos de interés. Por ejemplo, esta escalera. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Vale, a ver, ¿qué es esto? Es de plantas, ¿no? Un catálogo de plantas exóticas del mostrador. En el nombre del catálogo se lee plantas eternas para un amor eterno. Qué romántico. Vale, tenemos un catálogo de plantas. ¿Y qué más tenemos por aquí así interesante? Esto. Vale, algo de Egipto. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. Esto es interesante. ¿Quién será el destinatario? Vale, hemos investigado un poquito todo lo de dentro ya. No hemos sacado muchas pistas, así que habrá que continuar por aquí. Our national emblem. God save the Queen. Ojo, espera, de este cactus es de donde han sacado la espina, ¿no? Y está roto. Ojito, esta planta que vende esta señora... Cuidadito. Sí, sí, una espina familiar. Y la maceta está rota, Cuidadito, gente, que esta señora sabe cosas. A ver, la señora... Cuidadito, Por aquí, lleva maquillaje. Vale, por coquetería o para cubrir el cansancio. Bueno, quién sabe. Evita el contacto visual o está distraída. Sabe cosas también, Broche de luto. Por su marido, ok. Por aquí, algo más. Tiene que llevar los zapatos. Se ha cambiado de calzado al llegar. Vale, y faltaría esto del cuello. Tela de lujo. Vale. Tenemos que decir, todo listo para pasar página, ¿no? Por su difunto esposo. O aún está con duelo. A ver, teniendo en cuenta que su mirada estaba como perdida y demás, puede que aún esté en duelo, ¿no? One of these things is not like the other. Vale, le vamos a decirlo del cactus, ¿no? Vale. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a dell to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow Uy, them. me cambia de tema, The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my Lo break. acaba de ver, dice. La señora Fleming afirma que no sabe cómo ha llegado el cactus a su puesto. Se fue a tomar un descanso y cuando volvió estaba allí. Bastante curioso, Vale, vamos a hablarle de las flores que tiene el otro, ¿no? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Vale, Holmes. le estamos preguntando si es para que ella se dé cuenta de algo, Are ¿no? you suggesting Las the flores son para flowers are mí. for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. A ver si lo conoce. Not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more Vale, than a look. supuestamente no se conocen de absolutamente Yes. nada casi. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. Cierto, tiene un perrito. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Vale, perfecto, eso está bien. Y me falta como este pensamiento, ¿no? Yo creo que me falta alguna pista todavía, para saber lo que ha sucedido. Vale, pues era tan simple como que el señor de la librería está enamorada, ¿no? De la señorita de delante. Burns exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming, florista. Espera que ella entre en la tienda y le dé consejos de riego, o puede que sea solamente una señal de su desesperación. Burns le regaló de forma anónima el cactus, que pidió por el catálogo de su mostrador. Ahora tiene sentido eso, era una pista que no entendía del todo, una elección cuestionable. Pero para Burns un símbolo de su amor eterno, ya que en el catálogo dice que estos cactus son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre The Strand, fuera del 221B de la calle Baker Street.
pasemos ahora a la historia completa. Vale, tiene ya sentido, ¿no? Lo que ha sucedido un poco bastante random. Básicamente nos hemos pensado que alguien nos estaba intentando envenenar por tener algo de un cactus. Y lo único que hemos sacado en claro es que este señor estaba intentando impresionar a la señora que vende flores y demás. Tenía un cactus, se lo ha dado, se le ha roto la maceta, se ha liado todo un poco. Y bueno, nos ha caído, diremos a nosotros, una espina de ese cactus que nos hemos empezado a imaginar que alguien nos estaba envenenando cuando realmente pues no tiene pinta, ¿no? El nuevo cactus de la señorita Fleming. You ordered a cactus from the plant catalogue Ahí está. and then left it for Sabemos que era para Mrs. ella. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear Ojito, taller and more desirable. You are her Es su secret admirador admirer. secreto. Mi periódico estaba I couldn't inservible. read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. Vale. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Qué desastre. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic pillando. gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. De lo que hay que hacer, venga, va, sí. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. Que sea más What is the directo. worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. A ver I'm los robos. investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to Vale, read our tiene la copy copia, for perfecto. yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Vale, aquí, mira, manda un logro de Steam, por cierto. Vale, explosión de salitre sacude el puerto. Los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Mosca arribó al muelle N3 por la tarde en su ruta hacia Europa, cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Aún no han comentado el incidente las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en ese momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de salitre al río, pero como la zona está restringida a trabajadores y al público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Come, Dr. Vale. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Asumo que es esto de aquí, ¿no?
Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. ¿Hay otros Have there been desaparecidos? other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. ¿Y por qué no piensan investigar? Claro. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. Les da un poco Servant igual. walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. Bueno, You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. a ver, ¿cómo es esta persona, no? Tell me Kimia. about Kimahir. Kimia. He's foreign, but I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Vale, o sea, destaca bastante, podemos sacar de esto, ¿no? ¿Cuándo desapareció? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. ¿Y dónde vive? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. ¿Por qué huiría? Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. ¿Había huido antes? I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. ¿Y robó algo para terminar? Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Y ahora tendríamos que investigar todo lo que viene a ser la mansión para encontrar pues a esta persona que destaca tanto, que tiene tatuajes, es tan grande y demás. Igualmente creo que para este primer episodio, estas primeras impresiones, habéis visto un poquito cómo funciona el juego. Personalmente tengo bastantes ganas de continuar y realmente si veo muchos likes, suscripciones, comentarios y demás, haremos como una miniserie por el canal. Así que ya sabéis, apoyad el vídeo a tope. Decidme también en los comentarios qué os está pareciendo a vosotros, que os dejaré un corazoncito y poquito más. Os recuerdo que en el comentario fijado también tenéis el link para que vosotros podáis chequear el juego, cuánto vale, el día que sale y en general toda la información. Dicho esto, ya me despido y nos veremos muy prontito con más. Chao, chao.